Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Buenas tardes, queridos amigos. Es un placer tenerles aquí otra vez en Psicología Ahora, el programa de psicología hecho para ti, para que tú puedas resolver todas las dudas e inquietudes relacionadas a temas psicológicos, porque muchas veces tenemos preguntas, cuestionamientos en nuestro día a día y a veces no sabemos a quién acudir o qué hacer para solucionar los problemas. Aquí en Psicología Ahora te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Quito y el Ecuador. Y también puedes solventar tus dudas y preguntas escuchando el programa y comunicándote con los terapeutas que vienen acá todos los días jueves del programa. Te recuerdo que Psicología Ahora pasa los días jueves a las 4:30 y el reprise el día domingo a las 6 de la tarde, y también lo puedes ver en YouTube en el canal de Psicología Ahora, por si te perdiste los programas anteriores y quieres compartirlos con tus amigos o con tu familia. Agradezco a todas las personas que siempre están en contacto y son seguidores de Psicología Ahora. Es un gusto estar contigo porque este programa está hecho para ti. También te recuerdo que puedes entrar a la página web www.psiquevita.com, psique de psicología y vita de vida, y puedes mandar tus comentarios y tus sugerencias. En esa página también hay muchos artículos relacionados a cuestiones psicológicas. Bueno, pensando un poco cuáles son las preguntas actuales que vivimos diariamente, la familia ecuatoriana y mundialmente, estaba conversando con un amigo y nos dimos cuenta que hay un tema de violencia muy grande dentro de las familias. Inicialmente empieza la pareja, el noviazgo, el matrimonio, y el fin de crear un hogar es para tener felicidad, para dar contención a la pareja y a los niños. Pero resulta que cada uno de los miembros de la pareja traen atrás muchos traumas o condicionamientos de sus familias nucleares y han crecido también bajo una familia en donde los padres eran sumamente agresivos. Recordemos que anteriormente había este dicho que decía que la letra con el palo entra, incluso en la educación. Los profesores educaban a los chicos con golpes o con gritos, insultos, y eso fomentó que tal vez nuestros abuelos y nuestros padres vengan de una cultura en donde la agresión, los gritos, los golpes son una forma de criar a los niños. Está muy bien tener disciplina porque los niños necesitan una estructura, pero cuando existe la violencia y los padres les educan con las iras, con los impulsos, y no es planificado y pensado el programa de disciplina, estos niños pueden crecer con traumas y con problemas psicológicos que se van a plasmar después cuando sean adultos y también con sus hijos. Por otro lado está el tema de la violencia entre las parejas, la violencia hacia la mujer, que sigue siendo muy alta y que usualmente hay todavía muchísimas quejas sobre el tema de que los esposos pegan a las mujeres. Pero también hay muchos casos en donde las mujeres se quedan calladas porque creen que esto es natural. También tenemos que recalcar que las mujeres también pueden generar violencia hacia sus esposos. Actualmente también las mujeres pueden llegar a tener un tipo de agresividad pasiva y también a veces hasta física. Entonces hoy día tenemos una experta para hablar del tema de la violencia en la familia y la violencia en la sociedad, si es que nos queda tiempo. Nuestra invitada es María Elena Polit. Ella es perita forense, es psicóloga clínica, estudió en Argentina, en la Universidad de Palermo, e hizo su posgrado en terapia familiar sistémica con la Fundación Betzer, que es de la línea de Palo Alto de California, que son los iniciadores de toda esta corriente sistémica familiar. Entonces vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con este tema tan interesante de la violencia.
hablando de este tema tan coyuntural que es el tema de la violencia familiar. Tenemos a la experta del día de hoy y ella es la doctora María Elena Polit, que nos acompaña para hablar sobre el tema de la violencia. Ella es especialista en esto. María Elena, qué gusto tenerte aquí, qué bueno que te diste un tiempo para venir en esta lluvia y llegar a... Gracias por invitarme igual. Qué bueno. Empecemos definiendo cuál es el concepto de violencia y cuáles son los casos más frecuentes que se observan dentro de la familia. Bien, creo que para comenzar, habría que primero tratar de conceptualizar el tema de la violencia. Hay ciertos autores, por ejemplo, Jorge Corsi nombra que la violencia no es ni buena ni mala, sino ya es adherente al ser humano. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo tener actitudes agresivas. Y esto puede generar en agresión. ¿Qué quiere decir con esto, Jorge Corsi? Hay muchos autores que destacan que el tema de la agresión ya es el acto agresivo en sí. Y que la agresividad es una potencialidad que tenemos todos los seres humanos. Y eso se puede distinguir desde insultos, maneras de relacionarnos, romper un objeto, etcétera, etcétera. Y estas cuestiones salen muy evidentes en el núcleo familiar, que son en los patrones comunicacionales, donde van aprendiendo, por ejemplo, los niños, que aprenden los patrones comunicacionales de los padres, de los abuelos, y esto generalmente lo empiezan a repetir después durante toda la vida. Ahora, evidentemente el tema de la violencia es natural en los seres humanos porque en épocas antiguas necesitábamos defendernos, tenemos esta parte instintiva de miedo y agresividad para sobrevivir. En un momento dado fue funcional. ¿Cuándo deja de ser funcional el tema de la violencia y por qué cada vez estamos como sociedad más preocupados de evitar esto dentro de los hogares? Claro, lo que pasa es que acá estamos hablando de violencia y agresividad. La agresividad puede ser, ya como me refería anteriormente, puede ser positiva y puede ser negativa. En el momento ya de violencia ya estamos tratando de que estamos infligiendo daño a otro. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos perjudicando a una tercera persona, que estamos enseñándole a un niño que en vez de solucionar sus problemas de una manera comunicacional más sana, aprenda a insultar, aprenda a pegar, y esos patrones no sean corregidos. Entonces la agresividad puede ser positiva, por ejemplo, si nosotros queremos alcanzar una meta, por ejemplo, en una empresa. Queremos ser más espontáneos, queremos ser más agresivos, ser más entradores, entonces esa agresividad es positiva. Cuando la agresividad se vuelve negativa es cuando hablamos ya de un daño. Y este daño ya se categoriza o se diversifica en lo que es daño físico, daño psicológico o daño, puede ser incluso en cuestiones conductuales, cuando ya las conductas se vuelven patológicas, se repiten en tiempo y son constantes en el espacio. Así es, María Elena. Tú como terapeuta también debes de haberte dado cuenta que en las sesiones, cuando va una persona a trabajar algo de su personalidad, o puede ser también trastornos o patologías, el rato que empezamos a profundizar, observamos que en la mayoría de los casos, no en todos, pudo esta persona haber experimentado violencia desde sus padres. Es como que eso se queda súper marcado porque el niño cuando viene al mundo es como una hoja en blanco y no conoce sobre la vida. Y entonces los padres, al portarse agresivos, descalifican el valor del niño, el autoestima, sus conceptos éticos, sus criterios sobre el mundo y terminan muy lastimados después, ¿no? Muchas veces llega una persona a trabajar sobre sus problemas de agresividad o su depresión o temas de pareja o sus problemas para conseguir trabajo y cuando profundizamos observamos que ha habido problemas en la relación con los padres y por lo general ha habido violencia o una agresividad dañina. No sé qué opinas tú. Claro, generalmente como mencioné hace un momento, todos los seres humanos como referencia principal tenemos el hogar. La familia, como habla Bateson y habla Minuchin, es el agente patologizante de las cuestiones, pero también puede ser el agente terapeuta. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que siempre va a ser el reflejo de todo lo que somos nosotros. ¿Qué nos enseñó nuestro papá, qué nos enseñó nuestra mamá y qué aprendimos nosotros de esa relación nuclear? Generalmente nosotros vamos a repetir inconscientemente, por decirlo así, patrones que hemos visto de niños o que aprendimos de niños y que nos enseñaron de niños. Por ejemplo, papá y mamá, por ejemplo, a nosotros nos educa de decir, bueno, nosotros tenemos que comportarnos de tal manera, tenemos que tener ciertas cuestiones básicas de educación, tanto en la escuela, en el hogar, etcétera. Pero de repente vemos que papá y mamá puede tener alguna otra manera de comunicarse. Nosotros probablemente eso lo vamos a repetir a los 14 o 18 años cuando tengamos una pareja.
Así es. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Generalmente las cosas, podemos tener nuestro carácter, nuestra propia personalidad, pero hay cuestiones vinculantes y de interacción interpersonal que eso lo aprendemos y lo repetimos durante toda la vida. Y se vuelve ya generador de problemas cuando eso empieza a afectar nuestras distintas áreas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo una manera de vincularme, entonces eso de repente me empieza a ser molesto con mi pareja, puede ser molesto con mi mundo laboral, con mi jefe, con mis pares, con mi secretaria, etcétera. Puede ser molesto con el momento en el que yo vaya a un supermercado y sea grosero con una cajera porque crea que es inferior. ¿Por qué? Porque en mi casa aprendí que la servidumbre es inferior a mí. Entonces son cuestiones inconscientes que uno a veces no se da y es la manera de vincularnos con el otro. Entonces ya se vuelve molesto cuando perjudica a otra persona. Entonces ahí es cuando vienen a terapia y uno se da cuenta o les hace caer en cuenta de que el mundo y el erróneo no están en los demás sino en ellos mismos. Entonces hay que hacer un feedback desde la vinculación de los padres y cómo se empezó a vincular él con el resto de personas. Claro, llevándole un poco más a temas concisos, María Elena, yo me he dado cuenta también en la terapia que esto afecta, digamos, el tener un padre o una madre afecta a hombres y mujeres. Sí. Por ejemplo, en el caso de un hombre que ha tenido un papá que es maltratador, ha visto que él le pega a su mamá y le ha pegado a él sufre todo el trauma en su niñez y en su adolescencia de haber estado en un ambiente muy hostil y recibía golpes y muchas veces son golpes extremadamente dañinos que les dejan lastimados o en el hospital. Y estos niños prometen que de grandes no van a ser como sus papás. Pasan los años, unos 15, 20 años, y de repente vienen a terapia de pareja. Y resulta que viene la esposa justamente a trabajar porque él es agresivo y le golpea. Ya ha repetido el patrón. Exactamente, y no se da cuenta. No se da cuenta porque eso es como lo que le parece normal, a pesar de que puede haber como un rechazo inicial, a la larga eso se pega y generamos familias a nivel de distintas generaciones en donde hay violencia. Claro, el tema es que ellos no aprendieron otra cosa. Exacto. No aprendieron otra manera de vincularse. Entonces, por ende, repiten lo que ellos aprendieron desde pequeños. Entonces, esto, como decía yo, va a seguir generándose y va a seguir multiplicándose, sea de generación en generación en generación. Puede que sea, incluso uno puede pasarle ese tipo de cosas a las secretarias, porque ha pasado. En alguna ocasión me pasó de que vino una terapia y me dijo que ella de repente volvió a ser agresiva. Yo le decía, pero bueno, empecé a hacer un trabajo con ella hasta que, bueno, nos dimos cuenta que esas actitudes las había estado aprendiendo del jefe, que era jefe durante 15 años. Entonces, generalmente son patrones que vienen de la familia, pero también pueden ser patrones de alguna figura fuerte también. De autoridad que se vuelve un ejemplo, un modelo. Exactamente. Pero generalmente estas cuestiones de terapia de pareja, cuando viene una persona o una mujer con una queja de que el marido es agresivo, entonces ya el tema de violencia ya se deriva para otro lado. Y hablamos de violencia en la pareja, hablamos de violencia de género y hablamos de violencia hacia la mujer, que lo cual actualmente se está dando mucho. Sí, muchas veces yo he hablado con amigos, con colegas, con pacientes, y hay a veces en los hombres una queja, ¿no? De por qué existe la comisaría de la mujer, que por qué los hombres son como vistos como los malos de la película, pero lamentablemente si vamos a la historia y vamos a los hechos, vemos que hay en realidad datos reales de la violencia que ha venido sufriendo la mujer desde la época medieval o antes, ¿no? Justamente escribí un artículo sobre este tema de la Inquisición, como dentro incluso del tema religioso estaba que las mujeres eran brujas y que por cualquier cosa, si es que eran consideradas brujas, infieles, si no querían tener relaciones sexuales con el esposo, si es que estaban malhumoradas, entonces eran llevadas a la hoguera, lo que hizo que la sociedad y los hombres tengan muchísimo poder sobre las mujeres y para tratarlas mal, y eso es algo que se ha venido trayendo hasta acá, aunque no nos demos cuenta. En el aire todavía hay una agresividad hacia la mujer. Claro, se da una idea que recién a partir del año 70 más o menos, de la década del 70, se empezó a hablar de la violencia en el hogar. Empezó con los periodistas hablando sobre niños maltratados y eso empezó a investigarse, que bueno, ¿por qué los niños están siendo maltratados? Porque venían de hogares violentos. Pero en cuanto a la mujer, por ejemplo, yo en mi experiencia, aparte no solo de mi consultorio como terapeuta, sino como psicóloga forense, veo las múltiples denuncias que ha habido tanto en fiscalías, en comisarías, de mujeres que no solo vienen a hablar de que el marido ha sido agresivo, de que el marido es golpeador, que el marido es maltratador, sino que hablamos ya de un grado de violencia en el que ya hablamos de
cuestiones de afectaciones sexuales, ya hay violencia psicológica, hay violencia física y hay violencia sexual. Y esto generalmente a veces no se logra vislumbrar, no se logra saber por el tema de que hay también un tema de culpa, de vergüenza, claro. De decir, yo no quiero que la gente sepa que mi hogar no es tan perfecto como yo lo estoy pintando, que mi marido no es tan perfecto como yo creía o como hago pensar a las demás personas. Entonces es un vínculo ilusorio que a veces tienen ciertas mujeres con la vida que llevan, que el momento cuando se dan estas cuestiones que ya no se aguantan más es cuando van y denuncian, que ese es el problema. Claro, es como que una mujer que de repente le golpean y está con el ojo morado, va a ir con mucha vergüenza a una reunión o cuando sale a la calle y muy probablemente va a decir que se golpeó o si tiene una se cayó en la escalera, exactamente, etcétera. Porque en realidad hay mucha vergüenza de decir mi esposo me golpea, ¿no? Todavía es un mito, es un tabú este tema, y aunque ya se empieza a mover, incluso aquí en Quito, el tema de que las mujeres empiecen a hablar, a hacer escuchar su voz, todavía hay muchísimas mujeres que se callan. Te lo digo porque dentro de las terapias yo he visto que es muy frecuente. Bueno, sí. Lo vi más en el pasado, ahora veo que está bajando un poco, pero era bastante recurrente que las mujeres iban por temas de agresividad por parte de los esposos. Bueno, aparte de que hay que ver que aparte en el país hay todo un movimiento de respaldo hacia la mujer y hacia la violencia de género. ¿Qué quiere decir yo con esto? Que si una mujer va y denuncia va a tener todo el apoyo del Estado. Va a tener, por ejemplo, si va a la fiscalía y denuncia, la fiscal se va a personar de esa causa, va a tener todo el respaldo, va a tener protección a víctima. Ya no es como antes que uno iba a la comisaría, denunciaba, regresabas a tu casa y tu marido te seguía pegando y no pasaba nada. Ahora no, ahora hay un respaldo judicial, lo cual te permite tener la seguridad de que si vos lo denuncias a esa persona, efectivamente vas a tener el apoyo del Estado, de la fiscalía, y que esa persona puede ir presa por esto. Exactamente, pero hablando ya en la vida real, como inicialmente cuando las parejas se casan, tienen toda la idea del amor, de hasta el fin de los tiempos, y cuando la pareja les golpea, muchas veces les tienen compasión a los esposos y se vuelve una relación en donde la víctima también desarrolla cierto tipo de dependencia hacia su pareja y que incluso porque le pega empieza a volverse más sumisa y más necesitada, se vuelve una relación codependiente en donde la autoestima de la mujer baja tanto que cree que merece ser golpeada. Claro, es que eso es lo que yo hablaba de los vínculos enfermizos o patologizantes. El momento en que vos permites una acción y no respondes a esa acción o bloqueas esa acción, como hablamos los sistémicos, generalmente eso se va a repetir. Entonces entras ya en el circuito de la mujer golpeada. ¿Por qué? Porque basta un solo golpe, un solo grito, o algo que a ti te parezca que ha sido agresivo o violento, para que eso ya esté mal para vos. Porque para en parejas, a mí me ha pasado en el consultorio que te dicen, no, pero si nosotros hablamos así, y quizás para el común de la sociedad eso sea totalmente fuerte o sea bastante, qué sé yo, un poco así como muy agresivo. ¿Qué ha pasado? Incluso si te ves en las calles, ves parejas peleándose por todas partes, que se insultan, se agreden, y uno dice, ¿qué les pasa? Y así me ha pasado a mí en el consultorio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay que saber trabajar en los vínculos en base al respeto. Las parejas generalmente han perdido el respeto, el conocerse al otro, en tratar de dialogar. Se ha perdido bastante el diálogo. Entonces ahora básicamente yo tengo una pareja que a veces hasta se insulta por BlackBerry. No, es que a mí me dijo esto y me insultó acá, qué sé yo. Entonces, el dejar de trabajar en la comunicación sana, en no haber trabajado en cuestiones que por ahí pudiste haber aprendido, patrones patolizantes o mal llevados o mal aprendidos desde la infancia y que los repitas ahora y eso no lo bloqueas, obviamente lo vas a seguir repitiendo en la adultez, y más si lo exacerbas con una relación que se enfermiza. Entonces llega un momento en que va a explotar eso y la relación o tiende a desbaratarse de muy malas maneras o lo sigues conservando en el tiempo y transmitiéndolo a tus hijos, que ese es el problema. Claro, por ahí en ciertos casos, tal vez en los estratos económicos más bajos, es más normal este tema. Hemos escuchado el dicho esto de marido es que pegue nomás, ¿no? Sí. Y eso recién está empezando a cambiar. El tema es que lo negativo de esto resulta en la consecuencia para los hijos, que después van a ser adultos traumados también. Yo he visto dentro de la terapia que las mujeres que han tenido padres agresivos
tienden a repetir patrones y a buscar parejas que también son agresivas o maltratantes, no necesariamente en el tema físico, porque la agresividad o la violencia no solo está en el tema de los golpes, puede ser sino en el maltrato, en la infidelidad, en el... Claro, generalmente hay parejas que empiezan con el eres una bruta, pareces una prostituta saliendo así a la calle, y después vienen los golpes, cuando uno reacciona. Porque yo tenía una paciente, una señora que decía, no, pero es que yo quise parar esto, y no pude, porque cuando ya quise parar, yo tuve que gritar y pegar también. Entonces, no se dan cuenta que ellas están cayendo en el error de repetir el patrón de violencia o el patrón de agresión. Entonces se vuelve un círculo vicioso, porque si yo te insulto, yo te regreso el insulto. Si yo te pego, yo regreso y te pego. O yo recibo el golpe y no me quedo callada porque por ahí me pega más duro la próxima vez. O generalmente saben pensar, no, por ahí si me porto bien, esta semana no me pega. Exacto, entonces la mujer cree que tiene que portarse bien y después cree que cuando le pega es su culpa. Yo he tenido pacientes que dicen, es que es mi culpa por bruta, porque no le hice lo que quería comer ese día, o porque fui descuidada y no le di un abrazo, y entonces yo me merecía. Es como un lavado cerebral, porque aparte dentro de la agresividad... Claro, es que ellas se sienten merecedoras de esa agresión. Exactamente. Y lo que no se dan cuenta es que de repente, sin darse cuenta, van perdiendo la identidad de persona y de mujer. ¿Por qué? Porque ellas no son amadas por lo que son, sino que son amadas por lo que sirven, que es una gran diferencia en las mujeres que están en un círculo de violencia. ¿Por qué? Porque puede que haya una manipulación psicológica o que la mujer lo entienda como una manipulación. Yo tengo que portarme bien, no tengo que hacerlo enojar, le tengo que servir la comida cuando él esté, no me puedo salir de algún otro lado o no le tengo que contestar. De repente no tienen más identidad. Cosa que estas son mujeres que de repente a veces pasa mucho que tienen la oportunidad de volver a salir al campo laboral o que están trabajando y por cosas de la vida se demoran 5 o 10 minutos más y hay un problema con el esposo. Exactamente. Ahora, para las personas que nos están viendo, ahora hemos hablado de la violencia a la mujer, algún día también podríamos hablar de la violencia a los hombres y a los niños, porque hoy, bueno, nos hemos enfocado en el tema de las mujeres. ¿Qué hacer si es que yo estoy recibiendo violencia de mi esposo, María Elena? ¿Qué podría recomendar a las mujeres que nos están viendo que se sienten identificadas con esta situación? Generalmente siempre cuando hay una situación problemática, lo que se llama en psicología sistémica es siempre hacer un stop. ¿Qué quiero decir yo con esto? En el momento en que se empiece como a encender los ánimos o empiecen a gritar, es retirarme de esa situación de conflicto. ¿Por qué? Porque si yo intenté hablar, no funciona. Si yo intento gritar, no funciona, entonces yo me retiro. ¿Qué tengo que hacer? Stop. ¿Estás bravo? Listo. 5 minutos, me retiro de esa habitación, me retiro de la casa, o trato de salir. ¿Por qué? Porque así trato de que no se exacerbe esa situación, de que si me está gritando no me termine de pegar. Si me pega una vez, no me pegue 3 veces. Entonces tratar de salir de esa situación para que el otro se calme. Una vez que se haya calmado la situación, regresar y decir, mira, está pasando esto, a mí me está haciendo mal. Cuando eso ya no funciona y no se puede arreglar, es cuando se necesita sí o sí tener que hacer terapia. Porque son 2 personas las que están jugando con la vida, si es que en caso de que haya niños, hay niños ahí que están ahí siendo víctimas de la violencia que ellos no pidieron y que no necesitan vivirla tampoco. Claro, ahora si es que ya está experimentando la mujer realmente golpes y un tema fuerte, ¿qué pueden hacer para denunciar? Siempre es necesario tener una persona de confianza, porque hay muchas mujeres que se les hace difícil ir solas a la fiscalía o ir solas a la comisaría. Entonces no está mal que tengan una persona de confianza, sea una amiga, sea una hermana, sea un padre. ¿Por qué? Porque siempre necesitan un respaldo. Porque ya son mujeres que están bastante desprotegidas por el tema de la violencia, cosa que tener a alguien que las conforte y que las acompañe a hacer una denuncia es bueno. Siempre es bueno tener a alguien de confianza que en ese momento no importa. Y tener la valentía de ir. O sea, en el internet hay datos de la comisaría de la mujer, ahí están los teléfonos, la dirección, y yo te invito, querida televidente, que si estás viviendo esta situación pongas un alto porque tú te mereces respeto y ser feliz. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. María Elena, ha sido un gusto tenerte aquí. Queridos televidentes, un gusto haber compartido esta tarde y nos vemos el próximo jueves a las 4:30.